Muy bien, entonces son ya las 4 de la tarde, vamos a empezar muy puntuales. Primero que todo, agradecer a la Sociedad de Cirugía Ocular y al Centro de Tecnología Oftálmica que están permitiendo esta difusión sobre esta enfermedad que se llama glaucoma y que algunos de los pacientes conectados la padecen y si no sus familiares, recordándoles que esta es una conversación que tiene como objetivo informar a los pacientes, informar también a los familiares en unos términos que todo el mundo puede entender. Eh, es un conversatorio en términos familiares, en términos sencillos, que está dirigido específicamente a pacientes, a familiares y a público en general. El glaucoma todos lo han oído nombrar, algunos pacientes que veo que están conectados lo padecen y es una enfermedad que es la segunda causa de ceguera prevenible en el mundo, que es una enfermedad progresiva que, como dije, causa ceguera y que actualmente está siendo padecida por alrededor de 60 millones de personas en todo el mundo. Entonces, eh, debemos saber que existe, saber además que es una enfermedad silenciosa que la hace un poco escondida a los síntomas porque no produce en la gran mayoría de los casos una molestia que haga que el paciente consulte. Es una enfermedad, como acabo de decir, que cursa de manera progresiva, pero también de manera asintomática. No hay una eh, forma en que nosotros mismos podamos detectar o si acaso sospechar que la padecemos, excepto si tenemos algunos factores de riesgo, que es algo muy importante. Uno de los factores de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de presentación después de los 50, 55 años. Hay mayor riesgo, pero especialmente en las personas que ya tienen una antecedente familiar, que alguien, padre, madre, abuelos, hasta cuarto grado de consanguinidad, la padezcan. Otros factores de riesgo son la edad, ya la había mencionado, y la raza. La raza negra tiene una mayor posibilidad de desarrollar glaucoma y no solo mayor posibilidad, sino que lo desarrollan con mayor gravedad. Es más severo un glaucoma generalmente en la raza negra que en los pacientes de otras razas. También el grosor de la córnea delgado es un factor de riesgo y, por supuesto, el aumento de la presión intraocular. Antes se pensaba, o incluso todavía existe la creencia de que tener la presión intraocular elevada es sinónimo de glaucoma y no lo es. No lo es porque el glaucoma no es una enfermedad que se diagnostique exclusivamente con la presión intraocular, todo lo contrario, la presión intraocular es un factor de riesgo únicamente, es decir, si uno la tiene elevada, pues obviamente la posibilidad de que lo desarrolle es más alta, pero hay pacientes y personas que padecen la enfermedad y tienen la presión intraocular completamente normal, incluso en rangos bajos, y pueden ser glaucomas igualmente severos. El daño del glaucoma, el órgano, la estructura específica del ojo que está comprometida en el glaucoma es el nervio óptico. Por definición, ya en términos médicos, el nervio óptico es una neuropatía. Cuando el nervio óptico se afecta por la enfermedad, lo que ocurre es que se pierden fibras nerviosas y estas fibras nerviosas impiden que la transmisión del estímulo visual vaya hasta el cerebro, que es donde realmente se integra la visión. Entonces, si esto está interrumpido
todas las demás estructuras del ojo, la córnea, el cristalino, pueden estar normales, pero si tenemos el nervio óptico afectado, pues esto no va a ocurrir. No va a llegar la imagen y en lo que se manifiesta clínicamente es que el paciente empieza a perder la visión desde afuera hacia adentro sin percibir realmente ninguna molestia, salvo los estadios más altos, más elevados de la enfermedad, en donde pierde por completo la visión. No ocurre en la gran mayoría de los casos de la noche a la mañana, salvo en algunas condiciones que voy a mencionar ahorita más adelante. Entonces, de lo que se trata esto es de buscar el glaucoma en la práctica diaria. Y se puede dar de dos formas. Una, que el paciente tenga un familiar que diga mi mamá tiene glaucoma o alguien en mi familia tiene glaucoma y esto lo lleve a una consulta diciendo eso, vengo porque tengo un familiar con glaucoma. O la segunda condición es que llegue porque sí, por otra patología, porque necesite un cambio de gafas, porque tenga una infección ocular y dentro del examen que todo oftalmólogo realiza, pues se hace un examen general, y se quita un momento, por favor. Katy, ¿me ayudas? Un examen general que incluye la evaluación de cada una de las estructuras del ojo, la córnea, el cristalino, por supuesto el nervio óptico, la presión intraocular y la medición de la cámara anterior y de un lugar muy específico que se llama el ángulo de la cámara anterior. El nombre técnico de este examen es gonioscopía, para si el paciente tiene o no glaucoma, clasificarlo dentro de glaucoma de ángulo abierto o de glaucoma de ángulo cerrado. ¿Cuál condición se va a detectar en una primera consulta? Y en esa consulta, el oftalmólogo va a establecer tres situaciones. O el paciente no tiene nada relacionado con glaucoma, nada que lo va a sospechar, o es un paciente sospechoso de glaucoma, o es un paciente que tiene glaucoma ya establecido según lo que se encuentre en el examen. Entonces, si el paciente no tiene glaucoma, pues se maneja la patología que lo lleva a consultar. Si es sospechoso de glaucoma, se ordenan varios exámenes. Un examen es una foto del nervio óptico, un examen tomográfico del nervio óptico para mirar cómo está la estructura y el examen que habla de la función visual, de la función del nervio óptico, que es el campo visual, que es un examen que le permite al oftalmólogo establecer si hay algo en la periferia del campo visual que el paciente esté perdiendo y que no se esté dando cuenta. Una vez se hacen todos estos exámenes, que se hacen en centros de diagnóstico, que deben ser, por lo demás, de la mejor tecnología, y una recomendación es que si se está dentro del grupo de sospechosos de glaucoma y hay que hacer seguimiento, los pacientes tengan la conciencia de hacerlos en el mismo lugar. Entonces el paciente regresa con exámenes y ahí también caben varias posibilidades. Una es que sea sospechoso de glaucoma y en ese momento se establece ese diagnóstico. Cuando uno le dice al paciente que es sospechoso de glaucoma, normalmente tienden a pensar qué es lo que está pasando y con frecuencia me preguntan, no, doctora, ¿tengo o no tengo glaucoma? Y hay que saber que en las primeras evaluaciones, en algunos casos, no en todos, no se puede saber con una primera observación, con un primer panel de exámenes,
si el paciente a ciencia cierta tiene la enfermedad o no la tiene. Entonces, el diagnóstico de sospecha de glaucoma no es un diagnóstico dudoso, así está dentro de la clasificación mundial de enfermedades, y esto nos obliga, según la sospecha, a pedirle al paciente que venga a control en 4 meses, en 6 meses, en un año. Es muy variado dependiendo de lo que se observa en ese primer panel de exámenes y lo que haya clínicamente. Y si el paciente tiene a la mamá con glaucoma, la posibilidad es mayor, y si la presión está alta, la posibilidad es mayor. O la segunda posibilidad es que realmente con la primera evaluación uno pueda concluir que sí hay glaucoma. Es decir, que el diagnóstico está confirmado, y si está confirmado hay que proceder a clasificar ese glaucoma, y estoy hablando de los glaucomas que son genéticamente heredados, son primarios y se tratan de manera diferente si el ángulo es alto o si el ángulo es cerrado o estrecho. Siempre les pido a mis pacientes que traten de no compararse con nadie, porque ningún glaucoma es igual a otro. No son iguales, sino que 2 glaucomas que se puedan parecer no se tratan igual. Entonces, de pronto a mi hermana, a mi prima les hicieron un láser y a otra le dieron gotas, y el camino a seguir en el tratamiento no depende de una regla general, sino depende de individualizar cada caso, de analizarlo en el contexto del paciente, en la edad del paciente, en la calidad de vida del paciente, y tomar para ese paciente específico la mejor decisión. Entonces, por ejemplo, en un paciente con glaucoma de ángulo abierto existen varias opciones de tratamiento. No se trata, y este es el espacio para hablar de tratamientos específicos, pero se puede mencionar que se puede tratar con gotas, y esas gotas bajan la presión intraocular, favoreciendo que no se pierdan más fibras a nivel del nervio óptico. Y lo que busca siempre el tratamiento del glaucoma es mantener la enfermedad, tratar de detenerla, por lo que dije que es una enfermedad progresiva, y al tratar de detenerla y no perder fibras nerviosas, lograr que el compromiso visual del paciente sea nulo o mínimo, es decir, que no se comprometa en ningún caso el campo visual, o que si ya hay un deterioro del campo visual, ese deterioro quede estacionado, sin progresión y sin mayor profundización del defecto. Entonces, cualquier tratamiento busca eso. No es un tratamiento que sea igual a lo largo del tiempo. El tratamiento del glaucoma es dinámico. Lo que sirve hoy puede que sirva 1 año, 2 años, muchos años, cada caso es diferente, o puede que uno 6 meses tenga que estar haciendo, escalonando la terapia para seguir a un siguiente paso. No siempre el glaucoma de ángulo abierto inicialmente se trata con gotas, a veces es necesario hacer otro tipo de procedimientos. Existe algo que se llama trabeculoplastia láser selectiva, que en ningún caso es curativa de glaucoma, es un tratamiento más para mantener al paciente en la mejor condición. Ese láser es útil, uno lo puede usar como primera línea, y si el paciente no responde al láser, no responde a la terapia médica, o no tiene la posibilidad de ponerse la terapia médica, o a pesar de ponérsela, el paciente sigue progresando y no controla la enfermedad, se puede proceder a hacer tratamientos quirúrgicos,
pues tampoco es el escenario para hablar de la cirugía, solo mencionar que existen varias cirugías que buscan reducir la presión intraocular por medio de hacer algún reservorio de ese humor acuoso que no circula en alguna parte del cuerpo, o de implantar unos dispositivos que ayudan a esa circulación, y eso se individualiza en cualquier caso. Todos estos glaucomas de ángulo abierto, glaucomas crónicos que pueden progresar o lentamente o rápidamente, y siempre se busca bajar la presión intraocular lo máximo posible, y no todas las presiones y no todo el objetivo de la presión que se está buscando es generalizado. Unos pacientes necesitan una presión más baja que otros según la severidad de la enfermedad o la forma rápida o lenta como la enfermedad esté progresando. Un breve comentario sobre el glaucoma de ángulo cerrado, que es pues una condición que puede ser desde algo muy benigno, que el paciente tenga estructuralmente ese espacio en el ojo que es pequeño, que es cerrado, que no permite la circulación del acuoso, pero no tiene glaucoma, y hacer un tratamiento con láser que ayuda a que el paciente no progrese a los siguientes estadios, incluso llegando a prevenir algo muy severo. Es un glaucoma agudo que ocurre en la mayoría de los casos de los pacientes que tienen el ángulo cerrado que no se ha tratado. Y con esto abro un paréntesis para recordar en este punto que lo más importante en el tratamiento del glaucoma es la prevención, es llegar a la enfermedad en los estadios iniciales, o si es solo un ángulo estrecho, ahí no hay glaucoma, se va a tratar la condición que hace que el paciente pueda llegar a tenerlo y evitar de una manera muy contundente y muy eficiente que el paciente pueda llegar a desarrollarlo. Una vez el glaucoma está instaurado, no tiene cura, tiene tratamiento, y por eso son tan importantes los controles. Llevamos 17 minutos hablando, hay preguntas, las voy a contestar ahorita, no sin antes mencionar algunos tipos de glaucomas que no son primarios, que son condicionados por otras situaciones externas y que todos debemos conocer. La primera está relacionada con el uso de gotas que tienen cortisona, llamados esteroides, que si se usan de manera desorganizada, de manera permanente, sin control médico, llegan a producir unos glaucomas muy severos porque tienen la capacidad de subir la presión ocular. Entonces los pacientes no deben ni automedicarse ni continuar con el uso de gotas que son este tipo de cortisona, que son muy frecuentes para bajar los procesos inflamatorios, conjuntivitis alérgicas. Entonces, tener un poquito de cuidado, mucho cuidado con esto. Hay otros glaucomas que están asociados a enfermedades generales como la diabetes. Una diabetes no tratada puede llegar a uno de los glaucomas más severos que hay, que es el glaucoma neovascular, y que requiere de una atención muy oportuna. También otro tipo de glaucomas que están asociados a otras enfermedades de los ojos, como por ejemplo tumores. Un tumor intraocular puede llevar a un glaucoma. Una catarata es una condición que en los pacientes de edad puede terminar en un glaucoma por diferentes mecanismos fisiológicos, por diferentes formas, y los especialistas en glaucoma en nuestra práctica diaria con muchísima frecuencia tenemos que lidiar con estas dos enfermedades, porque son enfermedades que están asociadas a la edad, que
cohabitan en el mismo paciente y están en la capacidad de manejarlas y en la obligación de manejarlas de manera conjunta y de manera combinada. Otro tipo de glaucomas importantes de tipo secundario son los causados por trauma, por golpes, ya sea contundentes, uno muy frecuente son en los traumas con pelotas en paintball, por ejemplo, llegan a causar unos glaucomas completamente inmanejables que no solo hacen que se pierda la visión, sino además se pierda la estructura, que se pierda el globo ocular. Voy a cerrar esta parte de conversar con ustedes todas estas cosas con dos aspectos importantes. El primero es que el glaucoma es una enfermedad que si uno la tiene genéticamente no la puede prevenir. La prevención es basada en el diagnóstico y el diagnóstico temprano se hace con una consulta oportuna, con un tratamiento oportuno. Cuanto más oportuno es el tratamiento, mayor es la reducción de la presión en los casos de pacientes que tienen la presión alta y esto hace que la respuesta sea mejor y el pronóstico desde el punto de vista de la función visual también sea mejor y eso va a llevar a que la calidad de vida del paciente también sea mejor. La pérdida visual está asociada a accidentes domésticos, accidentes en la calle por pérdida de la visión periférica que hacen que el paciente se pueda caer, se pueda tropezar en el andén, pueda tener un accidente en un carro y esto obviamente incide en el riesgo asociado a tener mala visión. Pero la calidad de vida puede ser afectada en cosas muy simples como poder ver un billete, poder coser un botón, mirar una película en el televisor, manejar, poder ver el celular, simples, que es lo que busca el tratamiento del glaucoma. Entonces, ese era el primer mensaje y el segundo mensaje, recordar que todos los glaucomas son diferentes, el tratamiento se orienta y se escalona según el tipo de glaucoma que el paciente tiene, según los factores de riesgo, si están presentes o no, y según la severidad y la rápida o lenta progresión de la enfermedad. Entonces, con esto, el especialista en glaucoma, el oftalmólogo general que está capacitado para tratar un glaucoma y en los casos más severos, el especialista en glaucoma va a hacer una programación de tratamiento que no es permanente en el tiempo, que se evalúa con los exámenes periódicos según la necesidad del paciente para buscar que esta enfermedad que llega o lleva al paciente a la ceguera tenga o enlentezca su progresión y no lleve a situaciones lamentables de pérdida de la visión. Con eso, a los 24 minutos, pues doy como por terminado y pues voy a mirar el chat para ver qué preguntas hay y poderles responder. No hubo muchas preguntas. Vamos a mirar.
Muchos pacientes me preguntan, por ejemplo, después de que se ponen las gotas, si las gotas les van a causar algo en especial, si les van a producir algún efecto secundario. Y sí, las gotas tienen efectos secundarios. Es diferente la respuesta en cada persona, no solo en el control de presión, sino si le produce algún tipo de irritación o no. Si le baja la presión, eso es igual al paciente que el Dolex le quita dolor y al paciente que el Dolex no le quita un dolor de cabeza. Entonces, la respuesta es individual y se determina según cómo uno controle al paciente clínicamente con los exámenes especiales. Me pregunta también si el glaucoma, el glaucoma, la presión, la visión se debe perder de una manera súbita o de una manera progresiva. En los glaucomas de ángulo abierto, la pérdida visual normalmente es progresiva. En algunos casos incluso es lentamente progresiva. Sin embargo, hay glaucomas que familiarmente se comportan de una manera agresiva y estos son los que tienden a progresar más, sobre todo los pacientes que no dieron el tratamiento en los estadios iniciales de la enfermedad. Pero si uno tiene una condición anatómica de ángulo cerrado, la presión se puede subir súbitamente y en pocas horas, en 4 o 6 horas, si esta condición no se corrige, llevar a una pérdida visual. Eso es lo que se llama glaucoma agudo, que se puede presentar en cualquier tipo de glaucoma, pues está más relacionado con glaucomas de ángulos cerrados. Preguntan cuáles son los síntomas iniciales que el paciente puede sentir previo al diagnóstico de glaucoma. Esto lo dije al principio, el glaucoma en la gran mayoría de los casos es una enfermedad que no da síntomas. Por eso es traicionera, por eso lo han llegado a llamar el ladrón silencioso de visión, porque no produce una molestia que lleve al paciente a consultar. Solo en casos muy severos, donde el paciente llega tarde, ya llega por una disfunción visual tan grande que conta porque no ve, pero esa no sería la condición ideal para que un paciente llegue a consultar, porque estaríamos haciendo un diagnóstico tardío con un pronóstico muy malo, recordando que es una causa o la segunda causa de ceguera. Algunos medicamentos pueden producir glaucoma, ya lo mencioné también, sí, la cortisona en gotas, las gotas antiinflamatorias, las gotas que usamos, que se usan a veces para aclarar, quitar un poco el enrojecimiento y que contengan derivados de la cortisona, son los esteroides, pueden, usados de manera inadecuada por largo rato, producir glaucoma. Esos solo deben ser usados bajo prescripción médica, siguiendo las indicaciones de quien está tratando esa condición. ¿Alguna dieta natural recomendada? No es una dieta. Como muchas en medicina, sí hay cosas que hacen daño. Por ejemplo, la nicotina no, porque produce constricción de los vasos sanguíneos y baja la circulación. Comer bien en cuanto a frutas, a verduras, puede ayudar para otras condiciones del ojo, como por ejemplo la degeneración macular, específicamente con glaucoma no.
Me preguntan también si una persona tiene diagnóstico de glaucoma, si puede realizar cirugía de catarata. Por supuesto que sí, son enfermedades que coexisten en muchos de los pacientes que tratamos, que son pacientes de edad, no digamos que avanzada, pero sí que tienen alguna edad en que las dos enfermedades se presenten de manera simultánea y el oftalmólogo puede tomar la decisión de operar una y después la otra o de operar de manera simultánea, pero son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta para tener tomar esa decisión. Pero la respuesta es sí, se opera de catarata teniendo glaucoma o viceversa y solo se considera cuál se hace primero o si se hacen al tiempo. ¿Cuáles glaucomas se pueden dilatar? El glaucoma de ángulo abierto se puede dilatar. Los glaucomas de ángulo cerrado también se van a poder dilatar si la condición anatómica se ha corregido. Pero, por ejemplo, yo tengo un glaucoma de ángulo cerrado o tengo un ángulo cerrado. No hablemos de glaucoma. No tengo glaucoma, sino tengo estructuralmente el ángulo de mi cámara anterior, que está formado por dos estructuras, lo tengo y me aplico una gota para dilatar la pupila. Lo que termina pasando es que al dilatar la pupila, ese ángulo va a terminar de cerrarse, se va a producir algo que se llama un bloqueo médicamente, se puede llamar un bloqueo pupilar que impide que el humor acuoso circule donde tiene que circular, aumentando de manera brusca la presión intraocular. La presión intraocular lleva a lo que mencionaba hace un momento, es el glaucoma agudo, en donde la presión a niveles muy altos, dañando de manera muy rápida y muchas veces, y la gran mayoría de manera irreversible, el nervio óptico, causando ceguera. Entonces esos pacientes no se deben dilatar. Y por eso en el examen, antes de dilatar al paciente, uno mira el ángulo para saber si es viable hacerlo o no. Me preguntan, ¿un antecedente familiar positivo para glaucoma me debe preocupar como paciente? Por supuesto que sí. Es el primer factor de riesgo el tener antecedente familiar. Si es un familiar de mamá, especialmente mamá o papá, el riesgo es más alto, pero puede ser hasta cuarto grado de consanguinidad y por lo tanto los que tengan antecedente familiar deben consultar solo por ese motivo. Desde cirugía, veo que hay muchos pacientes míos acá, me emociona mucho. Muy bien. A ver, me estaban preguntando, ¿es recomendable usar lentes de contacto con la enfermedad? No hay problema en usar los lentes de contacto, siempre y cuando se usen bien. Un lente de contacto mal usado es un problema en cualquier condición, pero no hay contraindicación en glaucoma, salvo que uno tenga, por ejemplo, una cirugía de glaucoma, que es una trabeculectomía, que digamos, hay una ampolla en la superior del ojo que se quirúrgicamente y el hecho de estar quitando y poniendo un lente de contacto favorece favorecer una infección, más en estos que tienen trabeculectomía. Pero si no hay de esto, el cuidado del lente de contacto de manera adecuada no va a afectar el pronóstico del glaucoma, puede usar. Más preguntas repetidas, entonces debo mirar. Me preguntan también para qué es la iridotomía. La iridotomía es uno de los procedimientos que se hacen
para manejar el glaucoma de ángulo cerrado o el hecho de tener un cierre angular que es tener el ángulo estrecho, para decirlo en términos de pacientes, en términos, digamos, no médicos. Si uno tiene el ángulo, esto significa es que el humor acuoso no está teniendo forma de llegar a su lugar natural de drenaje y el hacer iridotomía, que es abrir un hueco pequeño de 200 micras en el iris, permite que el mucoso vaya a circular por ahí, vaya a la ampliación de la cámara anterior y por tanto la ampliación del ángulo para que no vaya a tener un glaucoma irregular o un glaucoma agudo. Ese es uno de los procedimientos que es hacer junto con la iridoplastia, que es también buscando el definitivo en condiciones similares, no iguales, pero similares, para evitar un glaucoma agudo. Más. Algunos medicamentos pueden pedir glaucoma, ya me lo habían preguntado, lo contesté. Los síntomas. Después de una cirugía de catarata, ¿puede dar un glaucoma? Sí puede dar un glaucoma, digamos, en una cirugía de catarata sin implicaciones. Y si la pregunta específicamente es si la causa de un glaucoma es la causa de si hay alguna complicación intraoperatoria, si la posición del lente intraocular no es la adecuada o si hay alguna otra condición como por ejemplo una hemorragia intraoperatoria que pueda llevar a esto. Pero esto afortunadamente es infrecuente, que una cirugía de catarata con técnicas modernas, manejada de manera adecuada, con los equipos adecuados, con los lentes adecuados, lleve a un glaucoma secundario. Por fortuna, si bien sí se puede dar, es una condición que no es frecuente, afortunadamente. Ya me preguntaron, verle televisión o leer, forzar la visión, acelera el glaucoma. No, ninguna de las actividades de lectura o computación acelerar el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que viene en los casos primarios genéticamente heredada y nada de este tipo de actividades va a cambiar el curso de la enfermedad. Los tipos de cirugía en glaucoma son diversos. Hay glaucomas que con una cirugía trabeculectomía, esa cirugía cabe en cirugía filtrante, pueden llegar a tener un adecuado control, o hay otras situaciones que uno escalona si el paciente tiene una condición más severa o las otras han fallado, porque esa también es una posibilidad. Los tratamientos anteriores no sean lo suficientemente efectivos y necesitemos hacer el escalonamiento a la siguiente línea, o puede ser un implante de una válvula, se llama un implante de válvula de AMED, que es la que hay en Colombia, o de dispositivos o cirugías que se llaman cirugías angulares, dispositivos para colocar en el ojo para aumentar la circulación de estos tubos. Las personas con hipertensión tienen mayor prevalencia en tener glaucoma, sí, dependiendo de varios factores. O sea, una presión alta para mí puede no ser una presión alta para otro paciente. Voy a poner un ejemplo muy común. Por ejemplo, una presión de 24 milímetros de mercurio puede estar bien para una persona que, por ejemplo, tenga una muy gruesa, tenga el nervio óptico completamente normal y no tenga factor de riesgo. Pero sí
ese 24 milímetros de mercurio lo tiene una persona que su mamá tiene glaucoma, que su nervio óptico es sospechoso de glaucoma o tiene indicios de tener pérdidas de fibras nerviosas, una córnea llamada, esa condición de tener la presión por encima de ese rango, hablando específicamente de 24, se puede llevar o a desarrollar el glaucoma o a favorecer que el glaucoma progrese. Entonces, tiene mucho que ver la presión intraocular dependiendo del caso y dependiendo del paciente. Hay personas que pueden tener 24 milímetros de mercurio toda la vida y eso no es glaucoma, eso es hipertensión ocular que igual hay que controlarla. Para eso son los exámenes especiales, para eso son los controles de seguimiento. Preguntas acá. Puede afectar el glaucoma, los factores climáticos y cambios en la iluminación. La iluminación en los factores no, pero en la iluminación sí, en los que tienen glaucomas de ángulos cerrados, o mejor dicho, que tengan el cierre angular que favorece un glaucoma. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo muy cerrado que no ha sido tratado, el hecho de ir, por ejemplo, a cine, en donde en la penumbra, en la oscuridad, la pupila se dilata, al dilatarse puede desencadenar un glaucoma agudo. Eso es uno de los factores que puede hacer que se dispare esa situación de urgencia, que es una urgencia real, que es tener glaucoma agudo. Ya me preguntaron lo de los síntomas, y les testé que es una enfermedad que no da síntomas en la mayoría de los casos. En cualquier edad se puede tener glaucoma, sí. La primera cosa que hay que decir es que el glaucoma incluso puede ser congénito. Hay niños que nacen con glaucoma, que son tratados ya por los especialistas en niños, por los neumólogos o por glaucomatólogos entrenados en niños. Es un tipo de glaucoma que se llama glaucoma congénito. Hay glaucomas que se desarrollan muy temprano en la vida por factores hereditarios, fuertemente hereditarios, o por factores secundarios, como el uso de cortisona, cataratas prematuras, diabetes concomitante. Hay que tenerle mucho cuidado a los pacientes diabéticos que no tienen un adecuado control de la enfermedad, porque una de las causas de tener en los pacientes que son diabéticos tipo 1, que dependen de la insulina, no tienen una reducción importante de su glicemia y de su enfermedad en general, pueden desarrollar esto a edades más tempranas. Pero sobre todo, la respuesta encaminarla a que si mi mamá tiene glaucoma o alguien muy cercano tiene glaucoma, la posibilidad de uno tenerla se aumenta. Es un factor de riesgo que puede hacer incluso cambie la manera como enfoca el de si es necesario hacer iridotomía en los dos, en la mayoría de los casos sí, no, pero en la mayoría de los casos sí. Se individualiza según como uno observe el ángulo de la cámara anterior. Luego de la iridotomía y la iridoplástica diagnóstico del glaucoma mejor. Aquí hay dos condiciones. Puede que ni siquiera el paciente tenga glaucoma, puede que el paciente tenga un ángulo estrecho o una situación que en oftalmología se llama iris en meseta o iris plató, que es el que se hace, digamos, el que indica hacer una iridoplastia. Entonces, si el paciente no tenía glaucoma, sino tenía esa condición
estructural en su ojo y uno eligió a tiempo, le cambia el pronóstico, el paciente ni siquiera va a desarrollar glaucoma. Pero si ya tiene un glaucoma de ángulo cerrado y él se hace el tratamiento, ya sea iridotomía, iridoplastia o en muchos casos se necesitan las dos, entonces el curso natural de la enfermedad se va a enlentecer, se puede parar, pero ojo que eso no quiere decir que el paciente necesite más controles. Se está dando un factor de riesgo y es que se suba la presión de manera súbita, pero si el paciente tiene glaucoma, va a necesitar seguir con su tratamiento, sea gotas, con sus controles cada 4 o 6 meses, según lo indique el caso. Pregunta, si soy joven y tengo glaucoma, tengo una hija, ¿a los cuántos años es recomendable hacerle el control a mi hija? Depende de si el glaucoma fue causado, o sea, si es un glaucoma herencia, es bueno que lo haga temprano en la vida, o sea, igual, no solo por glaucoma uno se hace exámenes oftalmológicos, hay otras cosas que se deben mirar en un examen oftalmológico que hacen que se prevenga el desarrollo de otro tipo de patología. Entonces, el llegar a una consulta, por ejemplo, uno es miope y decir que mi mamá tiene glaucoma, ya le ayuda al oftalmólogo a saber cómo orientar el diagnóstico, pero a cualquier edad se puede hacer. Ahora, si el glaucoma es secundario, fue causado porque un golpe, obviamente ahí no hay por medio. Si hay dolor o fatiga visual frecuente, indica empeoramiento del glaucoma, no necesariamente. La pérdida de campo visual puede producir disfunción, pero la fatiga visual también está asociada a defectos refractivos, miopía, hipermetropía. Con la edad, la presbicia, las personas mayores de 45 años tienen mucho cansancio visual si esto no es corregido de manera adecuada, el uso excesivo de computador. Pero no es un síntoma la visual de empeoramiento del glaucoma. En cuanto al buceo, aquí un paciente mío muy querido me pregunta que al fin va a poder bucear. Sí se puede bucear, lo que pasa es que las presiones a las cuales está sometido un buzo en algunos casos no son aconsejables, sobre todo si el glaucoma ha avanzado. ¿Cuántas veces se puede hacer iridotomía? Solo una. Uno no necesita sino una buena iridotomía que esté funcionando. Hay iridotomías que aparentemente están abiertas, pero hay una capita posterior del iris que no está completamente permeable y en ese caso hay que simplemente asegurarse de que sea una cirugía funcional. De resto, con una es suficiente. La diferencia entre los síntomas de ojos seco, donde hay enrojecimiento, es que he leído síntomas y parece lo mismo. No son lo mismo. El ojo seco es una patología muy común que sí da muchos síntomas. El glaucoma, créanmelo, el glaucoma es traicionero. El glaucoma no da síntomas. El glaucoma hay que ir a buscarlo. El oftalmólogo está en obligación de buscarlo en la consulta general. Y de paso, ya que me hacen la pregunta de ojo seco, mañana la nueva reunión de la Sociedad de Cirugía Ocular a cargo del doctor Douglas Smith, él es experto en temas de superficie ocular y va a hablar de alergias oculares y esto tiene mucha relación con ojo seco. Ya también hubo una la semana pasada específicamente de ojo seco, pero la de mañana se las recomiendo. Voy a mirar si hay alguna otra pregunta. En glaucoma secundario con inmunosupresión con metrotexate,
Ese es un tipo de glaucoma secundario. Cuando una ha tenido una uveitis, que les explico, una uveitis es una inflamación intraocular. La inflamación intraocular no siempre cursa con glaucoma, pero en los casos en que esto cursa, el pronóstico del glaucoma depende de qué tan rápido se controla la uveitis, qué tan rápido se controla el glaucoma. Unas muy severas, para quien me está preguntando, hay unas que se salen todo manejo y es muy difícil control, es uno junto con la retinopatía, los glaucomas causados por retinopatía diabética, los glaucomas uveíticos son unos de los más complicados, largos de tratar, pero una vez se ha hecho el tratamiento oportuno, por ejemplo, se ha implantado una válvula y la presión intraocular se controla, el pronóstico mejora sin que esto quiera que quede. Siempre vamos a buscar control y la certeza que la enfermedad no está progresando con controles clínicos donde se toma la intraocular, donde se mira el nervio óptico, es necesario con exámenes paraclínicos, campos visuales, tomografía de nervios ópticos que se han hecho de muy buena calidad en centros acreditados. Para esto, para poder hacer comparaciones y la certeza de que la enfermedad no está pasando, y si hubiera algún de que está progresando, entonces seguir con el siguiente estadio de tratamiento. ¿Es normal presentarse glaucoma con presión normal? Sí, es frecuente. No, a veces tomar la presión una sola vez no le dice a uno la presión real del paciente. O sea, va al paciente a las 2 de la tarde, le tomo la presión intraocular está en, voy a poner un ejemplo, 14 milímetros de mercurio, que son dentro del rango normal. Pero esa puede no ser la presión real del paciente, porque el paciente a las 7 de la mañana puede tener una presión más elevada, por ejemplo 22, y el hecho solo de tener ese pico, de tener esa fluctuación, ya lo saca del rango de presión normal. Entonces, una vez descartado el paciente realmente con varias tomas, con curvas de presión, el paciente tiene la presión en un rango normal para su ojo, para su córnea, se trata como un glaucoma de presión normal. Y aquí hay una cosa muy importante. Muchos de los pacientes que ya con seguridad son presiones normales, habiendo descartado estos picos y fluctuaciones, esos pacientes tienen comorbilidades, otras enfermedades, como por ejemplo problemas de tensión arterial que hacen disminuciones de la tensión arterial durante la noche, eso se llama hipotensión arterial nocturna, o los pacientes que tienen problemas respiratorios con apneas del sueño, también son pacientes que suelen dar con glaucomas o son patologías que suelen presentar en pacientes que uno ve que mantienen oculares mudas o normales, pero se siguen deteriorando y por eso el oftalmólogo en muchos casos tenemos que mandar donde el internista, donde el cardiólogo, donde el neumólogo, no solo para descartar, sino para tratar estas comorbilidades. En una cita oftalmológica se puede visualizar un glaucoma, puede darse el caso que de entrada uno ya tenga un diagnóstico muy confirmado cuando el cuadro clínico es muy evidente. Entonces sí puede suceder, pero no es lo usual. La mayoría de los pacientes llegan con una sospecha y a lo largo del tiempo uno va o manteniéndola
sospecha, que es bueno para el paciente ser sospechoso, o confirmando el diagnóstico, y en ese caso pues ya entramos en la de terapia, de terapéutica, si el diagnóstico está confirmado. Bueno, pues muy bien, yo creo que he respondido casi todas las preguntas porque varias, varias repetidas. Les quiero agradecer la presencia en esta invitación de la Sociedad de Cirugía Ocular y del Centro de Tecnología Oftálmica, que son los lugares en donde yo trabajo, en donde hago el 100% de la cirugía de mis pacientes, que algunos los veo muy conectados y la conocen. Les quiero hacer la presencia a la Sociedad de Cirugía Ocular por permitir este espacio en este momento de pandemia, donde estamos restringidos. Comenten con sus oftalmólogos si hay algún antecedente familiar o si que tienen a riesgo de glaucoma, y con seguridad cualquiera de los profesionales va a poder llegar y ayudarlos en un diagnóstico que sea oportuno, temprano, y si es considerado el oftalmólogo general hacer una remisión especialista, eso también es viable. No olvidar hacer los controles preventivos, ya sean anuales o cada 6 meses, dependiendo de lo que cada persona tenga. Vuelvo a agradecerles, invitándolos a el live de mañana de la Sociedad de Cirugía Ocular sobre alergias oculares, una patología muy común y bastante importante. Entonces, muchas gracias. Pido de ustedes un abrazo a todos mis pacientes presentes. Estoy pendiente de ustedes, de poderlos atender tan pronto pueda y tenerlos en el consultorio con el cariño de siempre. Un abrazo a todos.